Muy buenas tardes con todos, siendo las 6 de la tarde en punto de hoy viernes 8 de agosto del 2025. Tengo el agrado de conversar y de presentar como un invitado muy especial al periodista Marcos Cifuentes, quien es, además de periodista, es escritor y es una de las voces que en estos últimos tiempos ha sido bastante crítica con el escenario político actual, bueno, con una amplia trayectoria en medios como IDL Reporteros, como La República y ahora como director de La Encerrona, Sí, en Nidelen nunca, no he estado. pero quizá tal vez ha tenido también como parte de su aprendizaje, ¿no? Lo que Quizás. pasa es que, claro, lo que seguro estás pensando en eso porque en el libro, en Sí, la Marcha al Fin del Mundo, trabajé bajo las órdenes de Gustavo Gorriti, claro, pero en esa época no existía IDL Reporteros claro, todavía. claro, pero ya al menos se encaminaba por ahí tal Sí, vez, sí, ¿no? sí, sí. Y bueno, hoy director de este medio independiente, este informativo de La Encerrona, que Ujú. pues ha crecido, ¿no? Bastante como una comunidad. Además de ello, vamos a hablar de su libro más reciente, que es La Marcha del Fin del Mundo, este libro que pues recuerda o evoca lo que fue la Marcha de los Cuatro Suyos, sucedida en junio del año 2000. Ujú. Así que nada, Marco, bienvenido a ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Muchas gracias, Raquel. Marco, ya de entrada, partiendo por el presente, ¿cómo defines el momento político actual del Perú en tres palabras y por qué usarías esas? No es democracia. Si me Sí, de preguntas, todas si maneras. me preguntas tres palabras, esas palabras son no es democracia, como dice la canción, ¿no? No, no, definitivamente no es democracia. ¿Qué características tal vez tú ves en este régimen actual, ¿no? Que puedan distinguir o se asemejen a un gobierno tal vez de un país vecino, ¿no? Que también sea como referencia actual? O sea, mira, si planteas un país vecino, yo ahora mismo estoy pensando en Venezuela, ¿no? O sea, tanto que decían nos vamos a convertir en Venezuela, bueno, ahora estamos rumbo a eso, ¿no? El gobierno se quiere salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como Venezuela. Sí. Para empezar, ¿no? Y la Corte Interamericana es como la garantía justamente ser parte del Pacto de San José, que implica la Corte Interamericana y todo eso, pues es parte de la garantía de que a todos nos van a dar justicia al margen de cuál sea el régimen que gobierna nuestro país. ¿No? Es decir, digamos, justamente los estados se asocian en diferentes entidades supranacionales para que el resto de países de alguna manera sirva de contención cuando alguno de los integrantes se sale del camino, ¿no? Que es lo que está pasando con el Perú. Entonces, bueno, por eso claramente Venezuela se salió y ahora el Perú se quiere salir. Entonces estaríamos hablando de una especie de forma de dictadura institucional o un deterioro del sistema democrático, Claro, ese es claramente. uno de los, si tú me preguntas por un ejemplo, ese es uno de tantos ejemplos. Obviamente el otro es el de las 50 muertes impunes, ¿no? En Ujú, ninguna democracia se matan a 50 personas y no pasa nada, ¿no? Obviamente ha habido periodos en nuestra historia en los que ha habido masacres y cosas por el estilo, pero aunque sea algunos mecanismos empezaban a activarse, alguien, aunque sea, hacía la finta de que mandaba a sí. la cárcel a alguien, ahora no hay nada, ni eso, ¿no? Entonces eso también es otro síntoma, ¿no? Otro síntoma, pues eso, ¿no? La degradación institucional, es decir, tienes un montón de instituciones que deberían hacer balance unas a otras, ¿no? Para eso tenemos no solo los tres poderes, sino varias instituciones independientes, no sé qué sé yo, el Tribunal Claro. Constitucional, la Defensoría, que deberían eso, pues ser eso, balancearse y al final todas están sometidas al Congreso directamente, ¿no? Entonces, eso, tienes un montón de síntomas bastante evidentes de que lo que pasa en el Perú, pues hace rato ya no es una democracia. Claro, y además también eso se puede ver y se puede reflejar en cómo el gobierno trata a los medios de comunicación, ¿no? Lo vemos cuando hay, por ejemplo, cuando hay, Dina va a dar un comunicado, un mensaje, lo hizo cuando fue a ver el nuevo aeropuerto y puso a los periodistas en un solo espacio, o Yo cuando van a hace, provincias sí, incluso ponen rejas para los periodistas, entonces ahí también hay como una especie de ¿no? Ataque hacia la libertad de prensa del país. se escapa de la prensa, que finalmente uno puede criticar o no a los medios, pero pues los medios mediamos, ¿no? Entre la gente y el poder. Y ella no se hace, yo ya perdí la cuenta, hace cuánto que no responde una Hace entrevista. mucho tiempo. Pero ya que hablamos de los medios, ¿tú crees, consideras que los medios están cumpliendo realmente su función?
No, yo creo que hace rato, creo que hubo un punto de quiebre, creo que la credibilidad de los medios, sobre todo los masivos, ¿no? Los más importantes, en fin, como degradándose ya hace muchos años, pero creo que las elecciones del 2021 y luego las protestas Claro. contra Dina fueron como dos puntos de quiebre ya muy grandes, ¿no? En los que creo que la gente ya dejó de creer en la mayoría de esos medios, ¿no? Es decir, muchos de los medios se prestaron para un cuento de un fraude que nunca existió, que uno puede estar a favor o en contra de Pedro Castillo, pero ganó limpiamente las elecciones. Y muchos medios se prestaron a decir que había habido un fraude cuando no había ni media evidencia de eso, ¿no? No. Hasta tal punto que la gente que protestaba contra el fraude, pues ahora acepta a una presidenta que supuestamente salió de esas Sí, elecciones, de ese exacto. fraude, ¿no? Fraude que nunca existió. Y luego las protestas, ¿no? La mayoría de medios masivos grandes se prestaron a la idea de decir que, la gente que estaba protestando eran vándalos, terroristas, delincuentes, mil adjetivos para ocultar que había habido unas masacres, ¿no? Pero creo que ahora también el ciudadano está tal vez teniendo una actuación más centrada o está más presente cuando se tratan de temas políticos, ¿no? ¿O cómo consideras tú el rol del ciudadano frente al avance de esta especie de autoritarismo? ¿Crees que hay apatía? Justamente veía la entrevista que te realizó Rosa María Palacios en Ujú. la que hablaban muy puntual del tema del ciudadano y ella comenta, ¿no? En sus palabras, ella dice que el ciudadano ahora está informado, pero no es un ciudadano activo, ¿no? Y pone Claro. un ejemplo sobre el tema de la restitución de Patricia Benavides y Delia Espinosa. ¿Tú Mm. consideras lo mismo? Sí, yo creo que, a ver, hay que hacer una diferencia, ¿no? Entre Lima y el resto del Ujú. país, ¿no? Ciertamente creo que el resto del país se manifestó muy claramente y fue reprimido también muy violentamente y eso hizo que retrocedan, ¿no? Y Lima, en cambio, pues se puso de costado, ¿no? Siento que Lima o sea, ha protestado por cosas, hay gente que ha protestado en Año Nuevo en Lima por la destitución de los fiscales del caso Lavallato, ¿no? Esto fue hace no mucho, 5 o 6 años, en Año Nuevo. Hay gente que pasó su Año Nuevo protestando eh, por algo que puede parecer un tecnicismo incluso, ¿no? Son dos fiscales, ni siquiera, ¿no? Era como algo muy, muy específico, pero muy simbólico al mismo tiempo. Y eso, 5 años después, pues pasan las peores atrocidades y ya nadie se mueve de su sillón. Entonces, eso es... yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Que hay una apatía, sobre todo de Lima, pero claro, Lima es el centro del poder. Lima, a diferencia de otros países, por ejemplo, países vecinos, ¿sabes? No sé, Bolivia, Ecuador, el centro político que es Lima está muy lejos del resto del país, ¿no? O sea, desplazarse hasta Lima desde Puno o Arequipa es importante, ¿no? Te quita mucho tiempo, y ahí no te digo Iquitos, no te digo Piura, qué sé Claro. yo. Es lejos, implica un esfuerzo muy grande, es muy fácil, digamos, cortar las manifestaciones. ¿Qué es lo que pasó en la Marcha de los Cuatro Suyos? ¿Qué es lo que Claro. cuento en el libro, ¿no? En el libro La Marcha del Fin del Mundo, que es el que he publicado recién, que justo se habla de la Marcha de los Cuatro Suyos, ¿no? Y ahí se cuenta cómo el régimen de Fujimori y Montesinos pues bloquearon, o sea, hay una movilización importante de todo Claro. el Perú y ellos de manera muy exitosa, hay que decirlo, bloquearon la llegada de un montón de manifestantes. Esa marcha podría haber sido incluso más grande, Incluso ¿no? también en el libro se habla mucho de que se unieron partidos políticos, pues, ¿no? En Ujú, contra de este tercer gobierno de Fujimori, que ujú. fue, pues, a raíz de todo este fraude electoral, ¿no? Y ya que hablamos de eso, yo sí quería mencionar un poco de que tal vez el Perú se ve reflejado también en la fragmentación de su propia política, ¿no? Hay ahora 41 partidos políticos inscritos, si mal no me equivoco, para el tema de las elecciones del 2026 y cada quien está por su lado, ¿no? Y si vamos a hablar de corrientes ideológicas, y en un caso más puntual quería hablar de la derecha, has analizado también mucho la derecha peruana en los últimos años. Creo que me parece que en el libro que sacaste sobre Pedro Pablo Kuczynski también Sí. hay una crítica Esa, bastante, una esa investigación. sí, Ujú. bueno, eso es, digamos, entre otras cosas, la vida de Pedro Pablo Sí, Kuczynski, pero también su elección, ¿no? Y eso es como exacto. una lucha fratricida de la derecha, que es un poco lo que vimos ahora, ¿no? O sea, finalmente Kuczynski, con todo lo que uno pueda Ujú. criticar, eh,
Pues representaba una derecha liberal, una Sí. derecha, no sé, hasta podríamos decirle, hasta progre quizás, ¿no? O sea, como muy cercana a las libertades más sociales, no solamente las económicas, ¿no? Y más bien la derecha de Keiko Fujimori en ese momento representaba una derecha más conservadora a nivel social, en fin. Y de ese Eh, entonces, ahora, ¿en qué ha mutado esa yo derecha? creo que la derecha que representaba PPK pues se redujo a la nada, ¿no? Muchos de ellos incluso se han pasado al otro lado, ¿no? Al lado que podríamos llamar ahora conservador, en el que están no solo Keiko Fujimori, sino también Philip Mm. Butters, López Aliaga y Carlos Álvarez. Y como tú hubieras dicho, la lista es larguísima. Yo no Sí, sé cuántos de los 41 41 por ahora. partidos que hay ahora, o si van a caer en alianzas, 30 y algo, yo no sé cuántos de esos partidos reivindican algún tipo de idea de derecha, ya sea conservadora, liberal o de otro tipo. Pero sí, pues claramente es un fenómeno nuevo, ¿no? En el Perú normalmente la derecha va bien unida. Ya se había visto esa primera partición en la época de PPK y ahora ya pues reventó, ¿no? ¿Y qué opinión te merece el saber que tanto Philip Butters como Carlos Álvarez se van a lanzar a la presidencia y ya están haciendo este tipo de O sea, lo que campaña pasa es que política? ya si hay tantos candidatos a la presidencia, pues cualquiera puede postular, ¿no? O Ya sea, es creo como, que ya no el hay ser presidente ningún... pierde mucha credibilidad, ¿no? Claro, ¿no? Mucha Antes, seriedad en el cargo. sí, o sea, en la mayoría de países, solo ser candidato a la presidencia es un honor. Sí. O sea, tú lo miras, y no te estoy hablando de Estados Unidos, Europa, que también. Te estoy hablando de países, de nuevo cercanos, ¿no? Solo ser el candidato a la presidencia ya es un honor, porque implica que pues eso, has pasado, has tenido una vida partidaria, has sido militante, has crecido, y normalmente has sido congresista o has sido gobernador, has sido algo, has manejado instituciones Claro, públicas. Aquí nada de eso, ¿no? Carlos no. Álvarez que Yo ha manejado claro, o un sea, un circo. programa. Por eso digo, yo considero que para ser candidato a la presidencia debes tener un historial político, como tú lo Porque, mencionas, ¿no? Pero bastante claro, limpio además, sino que también además, ¿no? Ya esa es entre otra ellos cosa. mismos entra el tema de la corrupción y ahí es donde yo quería entrar, ¿no? Ujú. ¿Cómo ves o qué papel juega la corrupción en este caso, ¿no? Como sistema de poder o más que como práctica individual. Bueno, la primera, esto es algo que se dijo con Pedro Castillo y yo creo que se aplica también a varios de los casos que estamos mencionando, ¿no? El primer acto de corrupción es tratar de obtener un puesto de trabajo para el que no estás calificado. Ese es el primer acto de corrupción, ¿no? Si no estás calificado para un puesto, no postulas a él y no tratas de llegar a ese puesto, ¿no? Porque no lo vas a hacer bien, ¿no? Y Y luego tomas decisiones como las que vas tomó a tomar, Castillo. exactamente. Entonces, ese yo creo que es el primer acto de corrupción, digamos, ignorar que tus ansias de poder hagan que te metas en algo que no vas a hacer bien, ¿no? Y luego tienes todo este tramado de corrupción institucional que vemos en el Congreso, ¿no? O sea, el Congreso está tomado por economías ilegales, que es la forma elegante de decir mafias, ¿no? Los mineros ilegales, los taladores, la trata. O sea, yo he perdido de nuevo la cuenta y ojalá alguien haga un recuento de todas las leyes pro crimen que ha dado este Congreso, ¿no? O sea, te has bajado una serie larga, como una lista lavandería de mecanismos legales por Mm, los cuales tú puedes combatir el crimen, ¿no? sí. Entonces, desde la extinción de dominio hasta la flagrancia, hay una serie de cosas. Leyes sobre todo también La que lista es favorecen a bien bandas larga. criminales Leyes que, dentro. o sea, claro, o sea, Y es un poco también irónico porque acá entra este tema de que cuando hay una carrera política por las elecciones presidenciales siempre salen estos nuevos rostros, ¿no? ujú, Que vienen para ujú, limpiar la ujú, política ujú, del país, ujú. pero luego son investigados y pertenecen a los mismos grupos. Sí, ¿no? El caso de Acuña, y te lo digo como alguien que ha elaborado bases de datos sobre esto, van a ser 3 elecciones o 4. Por ejemplo, el partido de Acuña. El partido de Acuña a mí siempre me parece un caso muy claro porque consistentemente en todas las elecciones era el partido que llevaba gente con más antecedentes. Siempre. O sea, nosotros antes yo tenía una página que se llamaba autero.p y allí desde el 2016 me parece, si no es que antes, pero desde el 2016 hacíamos una base de datos, nos bajábamos información pública, cruzábamos los datos y determinábamos y ahora mismo eso es público, está en un buscador que se llama otorongo.club, lo hemos hecho también en La Cerrona. Entonces, en las elecciones del 2016 y las del 2021, pero también creo que me parece que en la del 2011, determinamos que los partidos
o el partido con mayor cantidad de antecedentes, de candidatos con antecedentes era el partido de Acuña, siempre, o sea, siempre terminaba en primer Siempre. puesto, ¿no? Es como, esa es su única ideología, al parecer, ¿no? Llevar a gente cuestionada. No, y lo vimos hace poco con esta chica que entró al partido y que me parece que le pagaban muchísimo dinero y no había, o sea, tenía un cargo por algo que no tenía nada que ver. Ah, sí, eso es Sí, otra historia, pero si Acuña tiene una serie de... Eso es, de nuevo, otra vez, ¿no? Primera corrupción es hacer algo para lo que no estás capacitado, ¿no? pero ya hablando un poco más de tu trabajo como periodista, tú como periodista, ¿cómo mantienes ese equilibrio de realizar el periodismo independiente en medio de una situación en la que pues predomina mucho lo que es la polarización, ¿no? Y todo este tema? Honestamente yo creo que es el desencanto. O sea, que como estoy tan, hace muchos años, ¿no? Desencantado del sistema político, no de la política, ¿no? La política en sí misma, o sea, como actividad, ¿no? Tendría que ser buena, ¿no? Tendría que ser un sistema por el cual pues hay un grupo de gente que efectivamente incluso puede hacer carrera en política, puede dedicar Sí, su vida a la pero la política política peruana. y eso le reditúa en que el resto de la sociedad pues se mejora. Digamos, esa es la teoría al menos, ¿no? Y eso pasa en en otros países, hay otros países en los que eso sucede y la política no es una mala palabra. Eh, pero en el Perú, pues el sistema que hemos ido construyendo y que ahora este Congreso ha modificado con una serie de leyes electorales, ha cambiado la Constitución, en fin, pues ha derivado en esto, en lo que tenemos ahora, 41 partidos, no sé cuántas alianzas, no sé cuántos Sobre candidatos. todo, Van a haber 10.000 personas postulando el próximo, 10.000 entre candidatos al diputado, senador. En fin, entonces eso a mí, ese desencanto con ese sistema hace que yo, honestamente, no tenga ninguna camiseta, si lo quieres ver así. Yo digo, no, o sea, y me dicen mucho, ¿no? Digamos que un día salgo y digo algo sobre, qué sé yo, López Aliaga. ¿Por qué no criticas a Susana Villarán? Bueno, vamos a criticar a Susana Villarán. claro, Pero ¿por qué no criticas entonces al alcalde Antero Castañeda? Ya, también. Entonces, por poner ejemplos de alcaldes, ¿no? O, qué sé yo, Carlos Álvarez, ¿no? Entonces sales y criticas a Carlos Álvarez. ¿Por qué no criticaste entonces a Felipe Bates? Vamos a criticar. Entonces, claro, es que el eh, trabajo del periodista es es así, ¿no? así, ¿no? Es la Es así. investigación o la crítica independientemente de cuáles sean tus corrientes ideológicas, creo Sí, yo. y como te digo, yo en verdad tengo tanto desencanto en general con el sistema que es como, no me parece, no sé, yo no veo No, un y además porque candidato, este ¿no? gobierno muy puntual, ¿no? El de la señora Dina Boluarte, se ha encargado también de tener en el foco también de la tormenta a los periodistas, ¿no? De estar muy de cerca Sí. detrás de su trabajo. Y como lo hemos visto en el caso, por ejemplo, de Juan José Santibáñez, que Ujú, sucedió contigo, ¿no? Con el ujú, tema de los audios de la ujú, culebra, en la que él intenta controlar tu trabajo de ujú, investigación. ujú. Y en ese momento, tal vez, o en esas semanas, tal vez lo pensaste en ser un poco más suave con el tema. No, todo lo contrario. Al contrario. Todo lo contrario, ¿no? Me dieron más ganas de darles. Y de hecho, o sea, Sí. ese audio lo sacamos nosotros mismos, ¿no? O sea, ese audio eh, lo publicamos nosotros, lo conseguimos y lo publicamos Sí, nosotros. sí, no, Entonces, hay que reconocer que la Encerrona pues tiene un trabajo de investigación bastante exhaustivo, ¿no? Minucioso. tratamos de hacer nuestro trabajo, ¿no? Somos un equipo chiquito, pero por suerte tenemos pues el respaldo de la gente Claro que sí. que se suscribe, porque nuestro programa lo regalamos y por favor, cualquier medio que esté escuchando esto, radio, televisora local que esté escuchando esto, les invitamos a llevarse nuestro programa. Nuestro programa es gratis, no tiene derechos. O sea, cualquier persona puede coger cualquier programa de la Encerrona y transmitirlo en eso, la televisora de su distrito, la radio del mercado, como sucede, ¿no? Que eso es bonito, a nosotros nos emociona mucho. No tiene derechos, llévense, todos los próximos decimos, rótenlo, pirateen el programa. Sí, Y eso es posible gracias a que tenemos gente que se suscribe y nos dona dinero. Entonces nosotros podemos darnos ese lujo porque nosotros sí, lo que creemos es que la información que nosotros sacamos no puede tener derechos. Es información que tiene que ser libre, tiene que difundirse. claro. Y entonces, eso. Y creo que tenemos la suerte de haber encontrado suscriptores, gente que desde $2 o 5 soles nos aporta y eso nos permite hacer ese trabajo
gratis, No, y aunque tú básicamente, no ¿no? creas, por ejemplo, cuando uno viene en el Metropolitano, hay muchas personas que estamos con los audífonos y escuchamos los 20 minutos de la encerrona para, o sea, es como un noticiero de la mañana y ya estamos al día, al menos yo particularmente Qué sí lo bueno, hago. gracias. Y también es porque tú tienes una forma muy particular que creo que eso ha enganchado a la gente en cuanto tú das la información, ¿no? Esa Ujú, forma un poco del humor, la ironía, el forma, al ujú. momento de comunicar, ¿no? Las cosas. Yo siempre, como lo que converso con el equipo es, finalmente, lo que yo les digo es que tenemos que tener un trato horizontal con la gente, ¿no? Creo que muchos periodistas se ponen como en un pedestal, ¿no? No, no, no. Y, y- y yo les digo, mira, esto es como si sales con tus amigos y les explicas, bueno, mira, lo que pasó ayer, ¿no? O a tu tía, yo siempre pongo el ejemplo, yo cuando estoy en Lima, me voy a tomar lonchecito con mis tías, ¿no? Y entonces a mis tías yo no les voy a decir, bueno, mira, qué sé yo, la prescripción del caso de la extinción, no les voy a hablar en difícil, estoy tomando lonchecito con mis tías. Entonces, eso, ¿no? Como hablar como gente normal, digamos, Claro. ¿no? Y eso también ayudaría mucho a un periodista que recién se está iniciando, ¿no? Por ejemplo, me incluyo en este tema, Ujú, le incluyo a mi compañera, incluyo a muchos ujú, compañeros, yo soy de Bausate, y estamos en esto de iniciar en el periodismo porque nos gusta lo que hacemos, ¿no? ujú. En realidad. Pero, ¿cómo ves tú a estas nuevas generaciones de periodistas? Porque hay algo muy cierto y es que en la actualidad ya no mucha gente estudia periodismo. Hay mucha gente que ahora se inclina un poco más por lo audiovisual, ¿no? Si tú vas a un aula de Ujú, 10 ujú. 2 o 3 Claro, estudian periodismo y el resto ya está estudiando otra cosa, ¿no? ¿Cómo claro. ves tú esta nueva generación y qué desafíos podríamos nosotros aprender, ¿no? Ujú. O sea, es un poco duro porque efectivamente, en general, pues el periodismo está en crisis en todos lados, ¿no? En Ujú. crisis hablo a nivel a varios niveles, ¿no? Uno de esos es a nivel de industria, es decir, o sea, ahora mismo el comercio lo van a rematar por 2 chapitas marcadas, ¿no? Lo Sí. están vendiendo porque ya probablemente lo vendan más barato que Telefónica. El otro día en mi programa hice una broma que si nos poníamos todos los que estábamos viendo el programa de acuerdo y poníamos 10 soles, comprábamos el comercio. Porque, porque ya su modelo de negocio está en crisis y es un modelo de negocios, en particular ellos lo han manejado peor. Entonces es un problema, ¿no? Es un problema que existe en todos lados porque nuestra audiencia también es nuestra competencia. Claro. Y eso lo tenemos con los celulares esto está pasando hace 15 años. Ujú. Hace 15 años que la gente tiene acceso a las redes muy rápido en el celular y puede no solo consumir, sino también producir la información. Y eso dejó al periodismo en offside, ¿no? No hemos sabido cómo reaccionar, no hemos sabido qué hacer y sobre todo los grandes medios no han sabido qué hacer. Eh, y sin embargo yo creo que ahora es más importante que nunca, ¿no? Imagínate ahora que las próximas elecciones van a ser elecciones llenas de videos falsos hechos con La inteligencia IA. artificial, pero llenas por todos lados. Pero ya se comprobó también, ¿no? Por ejemplo, López Aliaga sacó un video con IA y Efectivamente. ya lo han comprobado de que no, no era Ya, pero real. ¿quién lo compró? Los periodistas, Los ¿no? periodistas. Entonces, eso es importante, ¿no? Que el periodismo es importante, ¿no? Yo creo que no es porque yo sea periodista y tengo un conflicto de intereses, sino es el periodismo como una metodología de, digamos, corroborar la información que circula y ver si tiene un contraste con la realidad. Esa metodología que llamamos periodismo es más importante que nunca ahora porque vamos a empezar a Claro. vivir ya no solo en la posverdad que tanto se hablaba, sino ahora con la inteligencia artificial vamos a entrar en una época de posrealidad en la que Claro. ya no vas a saber qué cosa es No, y real y qué apoyo lo cosa que no. dices porque ahí entra mucho el trabajo de verificación. Lo vemos en páginas como Ojo Público, ¿no? Que son También. estos medios de verificadores que Ujú. nos sirven bastante para contrastar, ¿no? Y, Lo que muchas y- veces y- y vamos a sale. tener que encontrar una manera más ingeniosa, porque otra cosa que se dice es que pues ahora en internet la mentira circula 10 veces más rápido que su desmentido. Mm. Entonces, eso también va a tener. Y vamos a tener yo creo que tendríamos que entrar en una campaña también un poco de educación de la gente, ¿no? Es decir, explicarle a la gente que no todo lo que está en su celular es real, que, no que desconfíe de la fuente. Si no conoce a la fuente, Hay mucha desinformación. claro, tú ves qué sé yo, mira, ahora mismo, ¿no? Ves un TikTok de Dina Boluarte disparándole a alguien ya a la cabeza. Y claro, como a ti te cae mal Dina Boluarte y a mí también, pues vamos a creer, obviamente, que hizo eso, ¿no?
y es falso. No, ¿No? claro. Y es falso, y resulta que es falso. Pero claro, a lo que la inteligencia artificial hace, o la gente que utiliza la inteligencia artificial, es tratar de darte por tu lado, ¿no? Tratar de darte el contenido que tú quisieras creer. Entonces todos quisiéramos creer, pues eso, que hay un video de Dina cometiendo un acto terrible, ¿no? Nos encantaría creer eso. Entonces siempre, y eso es parte de la labor que tenemos que hacer los periodistas, educar a la gente para decir, oye, a veces cuando una noticia es demasiado atractiva para ti, ya sea porque te indigna mucho o porque te hace muy contento, fíjate primero, y en general siempre, fíjate primero en cuál es la fuente, ¿no? De dónde salió esa noticia y si eso te merece credibilidad, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de tantos retos, ¿no? Sí, así es, esos son los retos que uno debe de cumplir como periodista, ¿no? Porque como tú lo has dicho, no es nuestro deber informar, pero las cosas tal cual como deberían ser. Entrando un poco más para hablar de tu libro, La Marcha del Fin del Mundo, que ya lo había mencionado, este libro pues se da en un contexto de la Marcha de los Cuatro Suyos, Uh -huh. sucedía en el 2000, en la que pues ya la gente estaba en contra de que pueda suceder un tercer gobierno fujimorista, Uh ¿no? -huh. Y para esto Alejandro Toledo tuvo un papel muy presente en esta Uh -huh. marcha y además otros partidos políticos se unieron, gente de regiones vinieron a Lima a este hecho, ¿no? tan crucial. ¿Qué te motiva a ti escribir este libro después de mucho tiempo? Lo que pasa es que yo lo viví desde dentro, ¿no? Digamos, este no es un libro, yo no sé qué es este libro, no es un libro periodístico exactamente, tampoco es un libro de historia exactamente, porque esto sí podría serlo, porque pasó hace 25 años, ya es historia. Eh, pero tampoco es un libro de memorias, pero sí, ¿no? Son mis memorias, es decir, yo fui seleccionado cuando era muy jovencito para ser practicante de lo que me decían iba a ser el centro de prensa de la oposición a Fujimori, ¿no? Y éramos 8 chicos. Y allí, y nos mandaron a un hotel abandonado a trabajar allí, y entonces es como una cosa muy cinematográfica. Y ahí me pasaron muchas cosas, fueron 100 días nomás. Eh, Vi muchas cosas, el monstruo por dentro, ¿no? Y eso que estoy hablando del monstruo de la oposición democrática, Claro. digamos, entre comillas, los buenos de la película, ¿no? Yo he estado de ese lado, enfrentándose al fujimorismo y al montecismo. Entonces yo he visto el monstruo de los buenos, de los demócratas, por dentro, ¿no? Y, y eran historias que a mí siempre me gustaba de nuevo contarle a mis amigos y me tomaba unas cervezas y les contaba y la gente lo alucinaba. Hasta que dije, oye, mira, Pero, van a venir 20 años de esta marcha sí. en el año 2020 y quizás, creo que puedo contarlo como un libro, es un libro, una película, es algo muy interesante y marcó, es el inicio también del siglo XXI peruano y es el inicio de la democracia peruana, es el inicio de muchas cosas, ¿no? Es un parteaguas. Pero cuando empezaba a escribir el libro vino la pandemia, en el año 2020. Lo suspendí para meterme en el proyecto de La Encerrona y cuando vi que venía el aniversario 25 dije, no, tengo que llegar al aniversario 25 y terminé este libro, ¿no? Y cuando he terminado este libro, en el año 2025 resulta que esa democracia que se inició con esta marcha, digamos, pues ya no existe más, ¿no? Exacto, justo Ya no eso es existe lo que me más. intrigaba un poco, ¿no? Porque justo ahora y justo en un contexto como si hubiese una conexión entre ese momento, ¿no? En ese Perú Uh de -huh, hace ya 25 uh -huh. años y el Perú actual, ¿no? ¿Qué Sí. conexión ves entre ambos? Varias, ¿no? Varias. Yo creo que es el contraste. Creo que mientras yo escribía el libro me daba cuenta de lo que estaba escribiendo. Y me daba cuenta que no solo era, hasta cierto punto, desde mi punto de vista personal, si quieres, una despedida de mi juventud, porque al final Claro. yo ya hace rato que no soy joven, pero el marco que sale en ese libro es un Un joven. joven que tiene una serie que era muy distinto a como soy yo ahora. Y en parte soy distinto porque viví eso que se cuenta en el libro. Y también me di cuenta que era una despedida a la democracia peruana, digamos, Sí, ¿no? A la democracia que de manera simbólica, ¿no? Nació con esa marcha y tuvimos pues, durante 15 años. gobiernos democráticos se podría Sí, decir. claro, eso ya no existe más. Yo estoy seguro, claro, la gente puede decir, oye, pero ¿qué democracia tuvimos? ¿No? Sobre todo fuera de Lima, ¿no? O sea, Toledo, Alan, Humala, unos Sí, traidores, sí, todo lo que ustedes quieran.
No estoy diciendo que hayan sido buenos gobiernos y la democracia nunca es perfecta, pero creo que fueron mejores de lo que Pero al tenemos fin y al ahora, cabo claramente. democracia, ¿no? Porque el Era gobierno de democracia, ahora sí es muy hasta tal autoritario. punto que los tres, Toledo ha terminado preso, Llanta terminó preso, y Alan hubiera terminado preso si no se hubiera mandado Escapado de justicia. escapado de la vida. Entonces, sí hubo el balance que te estaba hablando hace un ratito que toda democracia debe tener, ¿no? Balance. Sí hubo un balance, ellos cometieron delitos y se les juzgó, y se les ha juzgado por esos delitos y están presos, o en el caso de Alan tuvo que suicidarse para escapar de eso. Entonces, sí hubo una democracia, puede haber sido imperfecta, pero existió. Y era una democracia es el periodo más largo, esto es terrible, que hemos tenido en nuestra historia de alternancia democrática. Nunca antes habíamos tenido tres elecciones seguidas, hasta 4 elecciones seguidas incuestionables, en el que venía un presidente y cada presidente terminaba su mandato. Eso murió con PPK, ¿no? Pero, pero eso había ocurrido. Luego también tuvimos un crecimiento económico que obviamente no le llegó a todo el mundo, que tenía pues, la famosa teoría del chorreo, ¿no? Primero los de arriba y luego los de abajo. Pero finalmente había un crecimiento de 3-4% de la economía que ahora ya quisiéramos que la economía... Y por eso Dina Y al Boluarte... menos nuestros presidentes tenían aprobaciones. Claro, Dina ni la tiene. y además por eso Dina Boluarte se quedó con la idea de que con 10 soles alcanzaba. Sí. ¿No? Ella se quedó con la idea de Y esa etapa, pero no de su gobierno, claro, no de su luego gobierno. saca el sueldo de 35.000. Sí, claro, para ella, ¿no? Por supuesto. Entonces, a lo que voy es que ese periodo democrático, que no estoy idealizando, pero sí fue democrático, que tenía pies de barro, ya no existe más. Y creo que el libro también explica por qué tenía pies de barro, ¿no? Ese periodo democrático que vivimos en el Perú y que ya no existe más. ¿Ves paralelismos tal vez entre la marcha de los 4 suyos y las movilizaciones que se realizan ahora? ¿O? Sí, hay más que paralelismo, yo creo que hay contrastes, ¿no? Como te decía hace un rato, la marcha de los 4 suyos fue una marcha muy limeña, ¿no? Contra lo que uno podría creer. Es decir, efectivamente Fujimori y Montesinos bloquearon la llegada de la mayoría de manifestantes de las regiones y al final los que llegaron de regiones fueron muy poquitos y la gente que se salió a manifestarse eran básicamente limeños y además tenían todos los permisos para hacer la marcha porque Lima era tan antifujimorista que había elegido a un alcalde antifujimorista como era Alberto Andrade. Y Alberto Andrade dio todos los permisos. Hoy, ahora que he venido por aquí, por el centro de Lima, tú no puedes hacer una manifestación en la Plaza San Martín, porque López Aliaga ha declarado esa zona rígida, ¿no? Entonces, esa es como la diferencia más grande, ¿no? Es decir, tú no puedes, tienes Lima que es funcional al autoritarismo que se vive ahora. Eso no pasaba hace 25 años, ¿no? Bueno, pero también creo que ahí se vio mucho la impunidad, ¿no? La impunidad y la frustración con el sistema judicial, como lo conversabas con Rosa María en la marcha también, y estuve investigando un poco más. Sucedió esto de la muerte de estos 6 vigilantes, ¿no? Dentro del Banco de la Nación, que al final, como tú lo comentaste, no hubo justicia, ¿no? No hubo justicia para sus muertes, para los que eran muy jóvenes en la marcha, y eso se demostró, porque yo tengo la sentencia, yo tengo las actas del juicio, todo eso. Montesinos sacó dinero del Estado y con ese dinero del Estado le pagaron a unos vándalos para que se vayan a dormir en hoteles aquí por el centro de Lima. Coparon los hoteles del centro de Lima llenos de vándalos y luego esos vándalos salieron a hacer destrucción por toda la ciudad. Eso está judicialmente comprobado. No estoy diciéndote una cosa que se me ocurrió o una deducción periodística. No es fantasía que pongas en el libro, es algo real. No solo no es fantasía, tampoco es una simple deducción periodística, si quieres, sino eso está comprobado legalmente con una serie de testimonios, el rastreo del dinero donde fue, las empresas a las que entraron, las facturas, o sea, está todo. Eso está completamente determinado por la justicia y sin embargo, a pesar de que eso estaba determinado, solamente se juzgó a estas personas por peculado, por usar mal dinero del Estado, pero no por las muertes, que esos disturbios que ellos pagaron
por las muertes que esos disturbios generaron. Eso nunca se... Y en parte eso se debe a que, y está también en la sentencia, pues Alan García le dio derecho de gracia al que era el jefe de la policía de Fujimori en ese momento, ¿no? ¿Crees que hoy por hoy existiría una marcha con tal magnitud? No solo de gente, tal vez, sino también de simbolismo. Es una buena pregunta. Pues tendría que ocurrir los mismos factores que ocurrieron aquella vez, que son varios, ¿no? Para empezar, un candidato que, digamos, que tenga la misma carga simbólica de Toledo, ¿no? Toledo tenía una carga simbólica muy importante. Claro, digamos, la mayoría de gente no sabía todo lo que había detrás de esa fachada, En ese ¿no? entonces. En ese momento, claro. Eso, había una... Toledo como figura era como convocaba a mucha gente, ¿no? Que es un poco lo que pasó con Pedro Castillo también, ¿no? Esta cosa de identitaria, de decir, pucha, alguien del pueblo finalmente llega, en fin. Necesitas eso y luego necesitas partidos dispuestos a unirse, pero para el bien, si quieres, por la democracia. Ahorita lo que tenemos es un montón de partidos unidos por sus intereses de cortísimo plazo, unidos por la rapiña. No, o sea, hoy día que nos bajamos esta ley para poder llevarnos tanta plata. Hoy día que no bajamos, bueno, vamos a dar esta ley para, ¿no? Para que no nos puedan condenar como partidos, por ejemplo. Entonces, en ese momento lo que tenías era una serie de partidos de izquierda, de derecha y de centro, como unidos por una causa muy esencial que era la democracia y movilizando a sus partidarios, en fin. Luego tienes Lima, ¿no? Lima ahorita es funcional, la mayoría de gente es funcional, la mayoría de los limeños no les interesa salir a protestar. No. Entonces hay una serie como de, o sea, creo que es casi como el lado opuesto, es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Hay una unión de partidos, sí, pero no para la democracia, sino para el otro lado. Lo que se moviliza más, o lo que antes se movilizaba a favor de la democracia, Lima, pues ahora está para el otro lado. Entonces, y no hay un líder, ¿no? No existe un líder, como en ese momento, pues quedó Toledo. Ahora tienes 41 partidos y no sabes quién es el líder, ¿no? Pero también, ahora que lo mencionas, sí, como lo dices, no hay muchos limeños que ahorita o ahora creo que no están como comprometidos tal vez en salir a marchar, ¿no? Pero también creo que es un tema generacional y aquí entra mi pregunta de algo que conversabas en tu entrevista sobre la dedicatoria de tu libro, ¿no? Y esta frase tan potente para mí en la que tú pones, ¿no? Que juras que tu generación lo intentó, claro. ¿Crees que la generación de ahora, mi generación, digo que todavía tengo 26 años, ¿crees que la generación de ahora no se encuentra preparada para asumir su rol como ciudadano y salir a defender la democracia? Yo creo que ha habido una desintegración del tejido social de los jóvenes, claramente, ¿no? Que hay algunas explicaciones, ¿no? Sociológicas, ¿no? Que puede ser la pandemia, puede ser en general los celulares, ¿no? Hay una serie de explicaciones para eso, ¿no? Pero ciertamente en el Perú la tradición es que los jóvenes, sobre todo los universitarios, sean el agente de cambio político. Y no te estoy hablando solo de la Marcha de los Cuatro Suyos, o sea, nos podemos ir hasta Allá de la Torre, Mariatti, cuando eran universitarios y se hicieron famosos como líderes universitarios. Podemos ir más atrás incluso en la historia. Eso que es una tradición muy peruana, pues no existe más. No sé si es un paréntesis en nuestra historia y eventualmente volverá, o esto va a ser así para siempre, y la pandemia o los celulares o lo que sea, pues eso, desintegraron el tejido social que hacía que los jóvenes se sienten a conversar de su futuro, ¿no? Porque finalmente ese es digamos, los que tenemos de 40 para arriba, bueno, ya no nos queda algún tiempo, ¿no? Y ya hicimos cosas. Pero claro, la gente que tiene 20 algo, 20 y poco sobre todo, pues este es el país que les estamos dejando, ¿no? Claro, entonces... no sé hasta qué punto también, digamos, por eso la dedicatoria de mi libro a mis hermanas que tienen 20 y pocos es, mira, nuestra generación intentó hacer algo, ¿no? De verdad, no fracasamos completamente y este es el Perú que tenemos ahora. Yo no considero que fracasaron, porque si no, no hubiésemos tenido gobiernos democráticos después de, ¿no? Sí, pero creo que no construimos algo sólido, más sólido, ¿no? No creo que se construyó con pies de barro, ¿no? Y si tuvieses que escribir un titular para una portada sobre el Perú del 2026, ¿cuál podría ser? ¿Del 2026? Claro, las elecciones presidenciales. Me gustaría escribir el titular, ganó el mejor, ojalá ese sea el titular.
Y ya, Marco, para finalizar esta entrevista, porque tenemos entendido que te vas a ir a la presentación de tu libro, que además es un libro que también lo has escrito, si mal no me equivoco, con apoyo de Martín Caparrós, que es este periodista argentino, Ajá, o tal vez, ajá, no sé. lo que pasa es que como este es un libro tan distinto a los que yo había hecho, porque yo soy, digamos, soy periodista, los periodistas no hablamos de Siempre nosotros estamos mismos detrás. y además deberíamos estar detrás. Hay unos que tienen vocación figuretti, ¿no? Pero, y les encanta ser el centro de la noticia. Yo creo que eso no es No, periodismo, ¿no? El periodista no debería ser la noticia, pero en este caso, como era un testimonio personal y no ya había eran tus otra vivencias, forma, pues claro. eran mis vivencias, efectivamente, pues me costaba. Entonces, había un taller de la Fundación García Márquez con Martín Caparrós, que es este súper periodista argentino, para presentar proyectos de libros. Presenté mi proyecto de libro, me lo seleccionaron y fui a un taller con él en Oaxaca, en México, para entré con él y otros compañeros del taller, pues lo trabajamos, ¿no? Entonces, eso, digamos, ese es Sirvió el taller. Espero que haya servido. Le tengo que llevar mi libro a Caparrós, así que sí, No, ojalá le guste. yo creo que sí. ¿Dónde y cómo podemos acceder a tu nuevo libro? Yo, como te lo mencioné antes yo todavía no lo tengo, pero tengo mucha intriga de leerlo porque sí sabía de esta marcha, sí es historia, ¿no? Ya se enseña en los colegios la marcha de los Claro. 4 suyos y creo que este es un libro perfecto como para ver, o sea, para saber la visión de un periodista que recién comenzaba, ¿no? Sí, además yo he Y que le tocó tratado vivir de... algo tan importante, ¿no? Para Yo la he historia del tratado Perú. que, sí, yo he tratado que el libro se lea como una novela. En realidad no tienes que, no sé, no es como las películas de Marvel que tienes que haber visto 20 películas de Marvel para entender, o no tienes que saber ni Como siquiera... novela, porque es una crónica. Es si una mal no me crónica, pero equivoco. lo he escrito de esa manera como para que se lea como si fuera casi ficción, porque realmente parece ficción. Parece. Sí. Es más, un editor me dijo, mira, si esto me lo hubieras traído como una novela, te la tiraba porque no es verosímil, ¿no? Si fuera ficción, te diría, no, esto no tiene sentido, Pero tú sabes es esa muy frase que en insólito. Perú todo puede pasar y todo sucede. Además, en Claro. Perú nunca te Sí, aburres. Siempre dicen eso. hay otra frase que es si Kafka hubiese sido peruano, hubiese sido costumbrista. Que De todas también, esa es maneras. otra frase. Pero sí, entonces, bueno, ¿dónde se puede comprar el libro? Bueno, el libro te decía que lo he diseñado para que lo pueda leer alguien muy joven. De hecho, por eso está dedicado a mis hermanas, que tienen 20 y pocos, que no necesariamente sepa lo que estaba pasando en esa época en el Perú. No tienes que saber de historia, nada, eso así. Espero que sea ideal para los jóvenes. No, y así tiene que ser. Muchísimas gracias por haber venido aquí a cabina de ANP Radio, la voz vibrante Quería del Perú. decir, No, muchas sí, gracias, perdón Raquel, quería decir puedes que continuar. mi libro está en las principales librerías, pero si no lo encuentran en la librería de su ciudad, porque entiendo que está en la web del El Virrey, Librerías El Virrey, ahí hacen envíos a todo el mundo, el Perú y el mundo. Genial. Genial, Marco. Muchas gracias por Muchas estar gracias, aquí Raquel. presente y espero que cuando puedas volver a Lima, volver a conversar, tener esta conversación que ha sido Encantado, muchas muy gracias. amena. Esto ha sido todo para ANP Radio, la voz vibrante del Perú. ANP Radio, la voz vibrante del Perú.